¿Y cuántos se acuerdan? Hace 2 semanas comenzamos una nueva serie. La semana pasada hicimos el parón por el Congreso, estuvo Amparo, fue increíble el mensaje que ella nos trajo de libertad y bueno, muy unido con el Congreso también, ¿verdad? Iba muy hilado, las chicas sabemos lo que hablamos, las que estuvimos aquí, pero cómo su gracia nos trae libertad. Libera nuestro corazón de todas las ataduras y las cargas que a lo último pues nos ponemos, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Y cuántos se acuerdan la semana anterior qué serie empezamos? Aunque no te acuerdes del título entero, porque ni yo me acordaba de entero, pero sabemos el tema, ¿no? ¿Cuántos saben? ¿Cómo? Bueno, ahí hay 2, 3 atentos, menos mal. Por 2, 3 merece la pena. Bueno, sé que han pasado 15 días y a veces nuestra memoria necesitamos aterrizar. Y es lo que voy a hacer al principio, intentar aterrizarnos en lo que hablamos. Y creo que es un tema que nos conviene escuchar y nos conviene meditar en este tema, nos conviene tomar decisiones en este tema y nos conviene decir a nuestra alma y recordarle a nuestra alma que nuestra confianza está en Dios, que toda nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en el que todo lo puede, en el que hace imposibles. Y las inseguridades, ¿cuánto nos agitan interiormente? Ya vimos en el primer día que hablamos sobre esto, vimos las raíces, vimos el origen de las inseguridades, pues algunos, ¿no? Habrá 1000 más, pero intentamos sacar conclusiones para ver la raíz de dónde vienen esas inseguridades, porque a lo último todos enfrentamos inseguridades, unos en un área, otros en otra, pero todos enfrentamos inseguridades y con esta serie queremos ser entendidos en ver de dónde vienen esas inseguridades y poder plantarles cara y poder vencerlas y que no nos gobiernen, porque qué lucha interna es la inseguridad. Yo creo que la guerra mayor que todos enfrentamos es contra nosotros mismos. Nuestras mayores batallas son internas, son contra nosotros mismos, contra deseos a veces que tenemos, en este caso que estamos hablando, contra miedos, preguntas, dudas, temores, que a lo último pues se resumen o derivan en esas inseguridades. Áreas no resueltas en nuestro corazón. Cuando no resolvemos áreas y dejamos raíces que se queden ahí, pensamos que las aparcamos. ¿Cuántos habéis pensado alguna vez, bueno, esta raíz, este asunto lo aparco, lo cierro, lo echo la llave, lo echo el candado, lo pongo una cadena y lo pongo una madera, lo tapio, levanto un tabique y 1000 cosas que tú quieras poner a ese área que guardas, pero a lo último esa raíz va a florecer por otro lado de nuestra vida, a lo último nos va a afectar. Y cuánta agitación en nuestro interior vivimos. Yo decía la semana anterior cuando empezamos esta serie, cómo en ocasiones tenemos guerras internas que en la noche las dejamos porque ya qué le vas a hacer, ya es hora de dormir, pero en la mañana después de tu café, ahí están, casi que te están esperando. Buenos días, aquí estoy otra vez. Y qué agotador son las guerras internas, cómo nos desgastan las guerras internas. Cómo desgasta nuestra fuerza, cómo aniquila nuestro ánimo. ¿Te has dado cuenta de eso? El ánimo que sopla el Espíritu Santo nos llena de ánimo, nos llena de visión, pero de pronto nuestras inseguridades que traen batallas incesantes en nuestro interior son tan agotadoras que se esfuma el ánimo, se esfuman las fuerzas, lo que tenías después de orar lo veías tan claro y tenías tantas ganas, de pronto ya se esfumó, se desinfló, se fue, ¿no? Se diluyó. Y qué importante es ver la raíz de esos asuntos, enfrentarlos y ver qué nos dice la Biblia de cómo afrontar esas inseguridades. Quiero empezar desde un versículo en Romanos 8. Capítulo 8, versículo 15, te lo voy a leer en la NTV. ¿Qué capítulo más profundo el capítulo 8 de Romanos? Todo el libro de Romanos es profundo, es súper importante, es difícil de comprender, pero el capítulo 8, qué profundidad hay en esos versículos. El capítulo 8, si lo quieres leer desde el versículo 1, va a hablar de la lucha espíritu, de la carne, va a hablar de la lucha también que nos cuesta entender, la libertad que tenemos en Jesús, de cómo la ley nos pone esas cargas, nos pone esos pesos. Y aquí aterrizamos, quiero rescatar estos 2 versículos porque da un concepto aquí el apóstol Pablo que se me hace muy interesante para lo que estamos hablando. Y te lo leo.
Dice así, versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Este concepto que está en medio de un entendimiento de la esclavitud que trae vivir bajo la ley, vivir bajo, como Jesús dijo, esas cargas que ni vosotros mismos podéis llevar. Esa esclavitud es la que está hablando aquí. Pero se me hace muy interesante el concepto, el miedo nos esclaviza. En este caso, bajo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, sería el miedo a no cumplir todo lo que tengo que hacer, serían los temores a no dar la talla, serían los temores a fracasar, a equivocarme, a mejor no lo intento por si sale mal, a mejor no me lanzo por si fracaso y al final salgo dolido, hago daño a los que están a mi alrededor. Ese tipo de miedos que cuando estamos bajo el yugo de esa imposición de quehaceres, en vez de entender la segunda parte del versículo, como dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Reina Valera dice, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Coherederos, dice Reina Valera. Me encanta ese término. Me apropio de él muchas veces. Somos coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Qué increíble. Pero lo que quiero rescatar aquí es el concepto que deja Pablo sobre la esclavitud que traen nuestros miedos. A veces hay miedos, temores que generan esas inseguridades que ni siquiera los detectamos o los vemos, pero a lo último dominan nuestra vida y dominan nuestras decisiones. Mejor no hablo con fulano y con mengano, seguro que me van a decepcionar, seguro que me van a dañar. Mejor no hago esto porque lo voy a hacer mal otra vez, me he equivocado tantas veces. Y a veces Dios hasta te empuja, no sé, pues párate en tu familia, arregla las cosas con tu papá, con tu mamá, pide perdón con tus hermanos. Y son impulsos que trae el Espíritu Santo que nos quiere llevar a hacer, pero no nos damos cuenta a veces porque no hacemos un análisis que por las inseguridades no lo hice. Por el miedo a que me rechazaran, pues no pedí perdón y puse orden. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuántas batallas, ya soy más mayor y no me pasa tanto, pero más jovencita, ¿cuántas batallas yo he tenido internas cuando Dios te ha llevado a pide perdón a tu mamá, arréglate con tu familiar, con X o Y, y por dentro estás, no, es que no me lo va a recibir, no, es que me va a rechazar, no, es que no me va a tomar en cuenta, y pierdes las fuerzas, las vueltas que damos a las cosas, no sé tú, a lo mejor solo soy yo, pero y la vueltas veces que damos a las cosas, a veces estamos cansados ya de dar tantas vueltas, aparcamos el tema, pero a lo último no lo enfrentamos. Y a lo último nos quedamos parados sin hacer aquello que Dios nos estaba llevando a hacer. Ponte a cuentas con tus padres, ponte a cuentas en tu trabajo, ponte a cuentas en este asunto. Ve y habla a tus compañeros de trabajo, ve y predica, ve y haz esto. Todas las encomiendas o llamados que Dios nos haga. ¿Cuántas veces las inseguridades fueron parte de que no hiciéramos nada? Y a lo último, por eso me encanta este concepto, me abre mucho el entendimiento. Somos esclavos del miedo. El miedo nos esclavizó. Dicho de otra manera, nos volvemos siervos de esas inseguridades. Estoy a merced de mi inseguridad. Si mi inseguridad me está diciendo no hagas nada porque vas a quedar en ridículo, no hago nada. ¿A quién serví? ¿A Dios o a mi inseguridad? ¿Sí me explico? Si mi inseguridad me está diciendo no vayas y pidas perdón porque ni te van a tener en cuenta y no lo haces, ¿de quién eres siervo? ¿De Dios o de la inseguridad? Y por eso ese concepto me ha abierto los ojos. Qué fuerte que podamos estar esclavos de los temores, de cargas que a veces ni Dios nos puso, nos impusimos nosotros, como en este caso está hablando aquí en este contexto, de asuntos que Dios nos dijo que hiciéramos, de ministerios donde Dios nos quiso llevar, de no sé, tantas cosas nos impulsa el Espíritu Santo a hacer. Y si meditamos cuántas veces no hicimos nada, y tú lo puedes
embellecer de mil maneras y tú te puedes hacer el personaje que tú quieras. No, es que en el fondo no hace falta que yo vaya porque él sabe que yo estoy arrepentido o ella sabe que yo estoy arrepentido. Somos don excusas, somos en eso un máster, sin haber estudiado, pero traemos un máster innato. No, en el fondo no hace falta que vaya y predique a esta gente porque estoy orando por ellos. El Señor sabe y escucha mi oración. O no hace falta que vaya y resuelva este asunto porque Dios va a orar. Y tenemos excusas millones y no nos paramos, o excusas ya pues que se levantan incluso prejuicios contra otros. No, pues él no hizo nada, pues ¿cómo voy a ir yo? ¿No? O yo no tengo por qué ir, o yo no tengo por qué hablar, o mil historias que a lo último es por no habernos enfrentado con esas inseguridades. Ir a la palabra, ver qué herramientas nos da la palabra. ¿Es tan fácil ser guiados por nosotros? O sea, pero fácil. Lo difícil es qué dice Dios, qué herramientas me da Dios. Reconocer, en realidad son mis inseguridades las que me han dominado. Mis decisiones, ¿en qué las he basado? En mis inseguridades. A lo mejor Dios me lleva años diciendo, emprende este asunto, por miedos no lo hice. Y ahí es donde Dios te dice, bueno, vamos a ver qué yo te digo, porque los retos que Dios nos lanza, te aseguro que Él nos da todas las herramientas para poder hacerlos. Porque ¿quién mejor que nosotros conoce nuestras inseguridades y nuestros errores, verdad? ¿Quién mejor? A veces sí somos ignorantes, pero cuando nos paramos y somos sinceros y dejamos que el Espíritu Santo nos hable, porque a veces sí vivimos ignorantes de nuestros errores también, pero cuando Dios nos los muestra, ¿quién mejor que nosotros para reconocer? ¡Qué imperfecto! ¿De veras Dios quieres contar conmigo para esto? ¿De veras? ¿Pero tú me has visto bien? Vamos a irnos a Éxodo, lo dejamos a la mitad el otro día. Está buena esa historia, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, una de las partes más importantes, yo creo, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, su pueblo, el llamamiento a Moisés, el libertador. Y vamos a continuar leyendo el capítulo 3, desde el versículo 16. ¿Recuerdas que vimos las primeras excusas que Moisés pone? Dice la primera, la que vimos la semana anterior, ¿quién soy yo para ir a este pueblo? ¿Quién soy yo para ir? Después les dice, ¿qué voy a decirles que tú eres? ¿Quién les voy a decir que tú eres? Y ahí Dios le habla, no voy a volver, ya lo hablamos la semana anterior, pero como que está a la mitad el tema, quiero que lo terminemos de leer. Versículo 16, dice, ve, le dice Dios, y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, es verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, como los feos, ¿no? Como decíamos la semana pasada, a una tierra que fluye leche y miel. Y fíjate el 18, porque aquí hay algo importante. Dice, y oirán tu voz. Ya el mensajazo de Dios es increíble a Moisés. Ellos van a oír tu voz, Moisés. Ya le ha manifestado dos dudas, ya le ha manifestado dos inseguridades, y Dios sigue hablándole, y en este momento le dice, y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis. Te hago una pregunta parando aquí. A lo último, ¿quién fue delante de Faraón? Porque aquí le dice, vas a ir tú con los ancianos, con los más expertos, los más mayores, los más experimentados, los más entendidos de los hebreos. Pero sabemos la historia, los capítulos como siguen. ¿Quién son los que se paran delante de Faraón? Aarón. A lo último los que fueron Moisés y Aarón. No dice la Biblia a los ancianos. Este era el plan A de Dios. Lo vamos a leer después por qué aparece el Aarón en escena. Pero a Dios le bastaba con Moisés. La realidad es que Moisés tenía a Dios de su parte para ir. Llévate a los ancianos como un aval del pueblo de los hebreos. Pero yo estoy contigo. Qué fuerte, ¿verdad?
Dice en la mitad del versículo, nos hemos quedado: por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días en el desierto, ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto y con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Es lo que sucede esto? Sí, sabemos la historia. Y yo os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, a su huésped, alhajas, tal, y despojaréis a Egipto. Sí pasa eso, ¿verdad? Conocemos el final: cuando salen de Egipto se van con todo, con alhajas, con ropa, con todo. Dios cumple lo que aquí dijo. Ahora, aquí te va la siguiente respuesta de Moisés, versículo 1 del capítulo 4. ¿Cómo estarías tú si ya Dios se ha parado contigo a explicarte todo esto? A abrirte su corazón después de todo lo que le dijo anteriormente, el corazón de aflicción de Dios por su pueblo. Le acaba de explicar cómo lo va a sacar y le está dando la afirmación: te van a oír. Eso no lo tenía Moisés 40 años atrás en Egipto. ¿Recuerdas ese Moisés impetuoso que mató a un egipcio porque le molestó que estuviera dando de palos a su pueblo, a los hebreos? Ahí no tenía el aval de Dios: te van a oír. De hecho no le oyeron, de hecho le persiguieron, tuvo que huir de ahí. Pero ahora sí, ahora Dios decía: te van a escuchar. Pero no le fue suficiente a Moisés, versículo 1. Entonces Moisés, del capítulo 4, respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y tú lees esto, claro, con la perspectiva desde fuera, desde ahora, y tú dices: bueno, Moisés, ¿no te acaba de decir Dios, Jehová, el gran yo soy, no te acaba de decir que te van a oír? Que tranquilo, que Él va contigo. ¿Qué tan profundas serán nuestras inseguridades que a veces Dios nos revela y nos afirma en algo y ni por aquí? O sea, ni nos ha calado, ni nos enteramos del asunto. ¿Qué tan raíces profundas tendrán en asuntos de nuestra niñez, en asuntos traumáticos en nuestra vida, en malas decisiones que no hemos arreglado, en nuestra autoestima que no la hemos solucionado en la presencia de Dios? ¿Qué tan profundos serán estas inseguridades para que el Dios de los cielos, porque no juzgo a Moisés, nos pasa a nosotros también, y a mayor grado, pero qué tan metidas están en nuestros hábitos mentales, que son parte de cómo me veo, que son parte de cómo veo la vida, están tan metidas y tan enraizadas que aun Dios me afirma y me dice que te van a oír, y yo sigo diciéndole: es que no me van a oír. No sé si me explico. Qué tan increíblemente profundo y de afectar a toda nuestra vida puede ser una inseguridad. ¿Qué tan metido está en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de interpretar la vida, en nuestra manera de interpretar mis propios actos? ¿Qué tal dominio tiene esas inseguridades en mí para que el Dios de los cielos a veces venga, me afirme en un asunto y yo siga igual de inseguro? Eso nos muestra qué profundo es y cuán necesario es que yo me pare a meditar en esto para poder ser libre. Vamos a leer un poquito más. La respuesta de Dios, como siempre, es impresionante. Versículo 2 dice: Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: echa a la tierra. Él la echó y se hizo una culebra, y Moisés huyó, por normal. Entonces dijo a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió la mano, la tomó y se volvió una vara de nuevo. Y a continuación, creo que lo conoces, le dice: mete tu mano en tu vestido, se le sale llena de lepra, métela otra vez y sale limpia. Y dice: si con esas dos muestras al pueblo no le vale, lo tercero, vas a coger agua, se va a convertir en sangre, siendo un aviso del juicio que vendría también para los primogénitos en Egipto. Ahora, si te fijas, es el mismo patrón de las anteriores respuestas de Dios. Es el mismo patrón, la misma manera que Dios contesta, porque aprendimos la semana anterior que las inseguridades, las respuestas a esas inseguridades no es quién soy yo.
Moisés está todo el rato preocupando, resuélveme, ¿quién soy yo? ¿Qué me has dado? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios una vez tras otra responde no con quién es Moisés, sino con quién es el Dios de los hebreos. ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces, llevado eso a nuestra vida, y lo veíamos la semana anterior, las miles de respuestas que esperamos vez tras otra, Dios nos vuelve a reenfocar. La respuesta no está en quién eres tú, la respuesta está en quién soy yo. La respuesta está aquí, le muestra su poder. No le contesta a su pregunta, a la pregunta de no oirán mi voz. O sea, pues ya te lo acabo de decir. Ya no le da más vueltas al asunto. Espérate, Moisés, coge esa vara, mete tu mano. ¿Es que no ves que tengo poder para hacer lo que quiera y cuando quiera? Soy el Dios todopoderoso. Y siempre, iglesia, la respuesta a mis inseguridades va a ser Dios mismo. Siempre, mira, lo decía en la anterior reunión, pero va a haber respuestas que aquí no se nos resuelvan nunca. Y tú estás esperando al día que se te resuelva para hacer algo, para dar ese paso, para por fin atreverte, para por fin decir, para por fin hablar, para por fin predicar, para por fin extender, para por fin emprender. Y te aviso que hay respuestas que aquí nunca se nos darán. Otras sí, pues Dios sabrá. Pero tenemos que estar listos para que hay cosas que se nos resolverán en la eternidad. Y que muchas de las respuestas a las preguntas de nuestros propios temores no va a ser la respuesta que esperamos, sino que Dios simplemente y grandemente te va a recordar quién es Él. Con infinita paciencia. Porque esta es la tercera. Yo desde la primera estoy cabreada con Moisés aquí. No sé tú. O ya de uno se ve a sí mismo y se le va el cabreo, ¿no? Porque uno es peor, ¿no?, que Moisés. Pero desde la primera ya está uno rebotado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Está la zarza ahí que no se apaga? Tienes el Dios hablándote, el Dios del universo, o sea. Pero claro, eso es cuando lees la historia. Cuando te toca en tu vida no es así. Pero Dios tiene una paciencia que no llegamos ni al 0,0,0 de la paciencia que Dios tiene. Y ya va por la tercera y Dios le vuelve a recordar y le vuelve a ubicar. No eres tú, Moisés, soy yo. No se trata de ti, se trata de quién soy yo. No sé en qué reunión lo dije la semana pasada, así que si lo dije en esta, pues lo digo otra vez. Creo que lo dije en otra, pero no me acuerdo. Pero la frase de Dios confía en ti, a mí me rechina tanto. Porque a lo último, ¿cómo va a confiar Dios en nosotros? Dios cree en ti, Dios confía en ti. Esas frases tan motivadoras que ni base bíblica tiene eso. ¿Cómo va a creer y confiar Dios en seres tan imperfectos como nosotros? Sabe que le vamos a fallar mañana, sería ilógico, pero Dios confía en su perfección, pero Dios confía en su gloria, pero Dios cree en el poder de su nombre, pero Dios cree en la magnificencia de sus obras, y eso obra a través de ti y de mí. Eso es en lo que Dios cree. Eso es lo que Dios le está enseñando aquí a Moisés. Seguramente sí, pues seas imperfecto, seguramente pues sí, no estés listo, pero es que soy yo el que va a obrar a través de ti. Y mira lo que estoy haciendo. Y esto se lo vas a mostrar a los egipcios. Vas a sacar la vara y va a pasar lo mismo. Mi poder se va a manifestar. Vamos a seguir leyendo porque aún le quedan otras dos que son se llevan el premio. Las siguientes dos excusas. Vamos al versículo 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová, ahí te va. Ay, Señor, aquí las versiones modernas están muy guays para entender esto, pero te lo leo en Reina Valera. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Muchos han dicho que era tartamudo, lo hemos escuchado muchas veces. La Biblia no lo especifica, por lo tanto no lo podemos decir al 100%. Pero yo intuyo por un versículo que te voy a leer ahora que era la propia percepción de Moisés sobre sí mismo, que se veía parco en palabras, que se veía no suelto. Porque fíjate lo que dice Hechos 7:22. Ese es el discurso de Esteban. ¿Recuerdas a ese gran Esteban que predicó antes de
que fuera asesinado, que fuera matado, como ese mártir tan increíble que fue. Y en esa predicación tan impresionante, él dice estas palabras, Hechos 7:22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y ahí te va. Y era poderoso en sus palabras y en obras. O sea, Moisés había aprendido en Egipto. Eso es como llevaba nuestros días. No sé cuál es el colegio más caro así privado que hay en Madrid. Un coles no sé qué, no sé cuántos, así de los mega caros que valen un riñón al mes. Que a los niños ya les enseñan alemán, francés, inglés por supuesto y chino. Hay colegios que ya están enseñando chino. Que sí, que será muy útil, pero madre mía, van a salir presidentes ya los niños. O sea, imagínate el mero colegio, el colegio de más alto standing, con mejor educación. Ahí fue criado Moisés, en la corte, en Egipto. Y Esteban lo está destacando. Y dice que fue un hombre poderoso en sus palabras. ¡Wow! Así que mira, no lo especifica la Biblia, no podemos hacer una doctrina de esto, pero a lo último me da que el Moisés estaba un poquito bajo de autoestima. Y que quizás pues a lo mejor no fluía en algunas cosas y él lo dimensionó al punto de verse, no puedo hablar. Es imposible que me entiendan. Mi lenguaje, mi manera, es imposible. Pienso que quizás a lo mejor le faltaba soltura, pero ¿qué ocurre cuando las inseguridades nos dominan? Que solo volvemos a una dimensión, que pensamos que nadie nos va a entender, que pensamos que no vamos a ser útiles. Las inseguridades nos controlan. Vamos a ver qué le respondió Dios, porque la interacción aquí de Dios con Moisés es lo rico de este pasaje. Dice, Jehová le respondió, versículo 11, ahí te va el pedazo de respuesta. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Una vez más, la respuesta soy yo. La respuesta no eres tú, la respuesta soy yo. Y yo, ¿recuerdas la anterior semana que vimos que Dios le decía, ve y yo estaré contigo? Pero es que ahora le dice, ve y voy a estar con tu boca. Lo que tú hables yo lo voy a poner, tranquilo. A lo mejor no tienes la soltura que te gustaría, pero yo te voy a enseñar, yo te voy a hablar, yo voy a hablar a través de ti. ¡Qué respuesta! Ahora, después de esto, pues tú esperas ya un Moisés, ok, Señor, me rindo, voy. Pues no, todavía se lo pone más difícil. Versículo 13, y él dijo, aquí sí que viene la versión moderna, sí está muy chula aquí también, dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Madrileño actual, manda otro. No quiero ir. O sea, todo lo que le acaba de hablar Dios, todo lo que le acaba de afirmar, y todavía viene Moisés y le dice, que es que no quiero ir, que es que no me veo capaz, manda a otro. No quiero. Y no creo que fuera una actitud rebelde por todo el contexto y por sus respuestas también, en plan, no quiero ir, sino más bien era un no quiero, es que no sé cómo vencer este miedo que me está diciendo que no voy a saber hacerlo, que es demasiado grande para mí, que no voy a saber afrontarlo, que me van a rechazar, que no me van a escuchar, que van a decir que yo quién soy para irles, que en nombre de quién hablo. Son tan peculiares, ¿no te suenan tan peculiares estas respuestas? ¿Tan nuestras? Y aquí Dios sí se enoja. Ya después de esta sí se enoja. Versículo siguiente, 14, dice entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora esto te lo dejo a tu interpretación. No te voy a decir la solución, yo te voy a decir lo que yo pienso. Pero ahí interprétalo tú. Pero me da que Aarón fue un plan B. Me da que Aarón, a lo último sabemos la historia, y júzgalo tú si fue más de bendición o un estorbo. Porque el becerrito lo hizo el Aarón. Las críticas y muchas movidas que pasaron vinieron con Aarón. En otros momentos sí fue una bendición, no digo que no. Pero según leemos la historia, y Dios estaba enojado. Y aquí Dios dijo,
Oye, ¿te he dicho que vas a ir tú con los ancianos? ¿Te he dicho que te van a oír? ¿Te he dicho que yo voy contigo? ¿Te he dicho que estoy con tu boca y con tus palabras? Pues ya, pues toma a tu hermanito. Y sabemos la historia, ¿no? Conocemos lo de después. Quiero leerte el versículo 18 para que veas que aún todo esto no rompió su inseguridad. Versículo 18 dice: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. O sea, a lo último ni siquiera se para con su suegro a decirle: Dios me ha hablado. Se encendió la zarza, el Dios de los hebreos estaba allí, me habló, me recordó de todos los patriarcas, de todos los antepasados, me habló sobre una misión, me dijo que él iba conmigo y me voy a Egipto a liberar al pueblo de Dios. Pues así yo llegaría y llegaríamos si de pronto en todo lo que hubiera pasado los miedos se hubieran roto y yo sintiera la seguridad y la confianza del llamado que Dios me está haciendo. ¿Sí o no? ¿Por qué llegó así con Jetro? Ni le contó. Le dice: bueno, voy a ver a mi familia, a ver los que quedan. Ya que se murieron también los que perseguían mi vida, pues voy a ir para allá, voy a hacer una incursión. Todavía, yo creo que hasta que no llegó, porque el tipo sí fue obediente, la verdad. Sí obedeció. Y hasta que no llegó, se paró en Egipto, se paró con Faraón y vio todo lo que Dios estaba empezando a hacer. Creo que no empezó a pasar algo y a transformar esas inseguridades en una seguridad que nos dejó el gran líder que fue Moisés. Un tipo con un valor incalculable. Un tipo que se paró en la brecha y llegó a decir: no les mates a ellos, mátale a mí. A ese nivel llegó a amar al pueblo. A ese nivel llegó a amar la gloria de Dios. Pero nos deja la Escritura todo esto como testimonio de nuestros miedos, de nuestros temores y cómo enfrentarlos. Y a quién tenemos que mirar y dónde tiene que estar nuestra confianza. Sé que es muy dicho y muy cotidiano que lo leamos o que lo escuchemos, de cómo recordar quién Dios es, lo que Dios ha dicho. Pero es que es la solución a cuando los miedos nos atrapan. Es la solución a cuando vivimos esclavos. Primero detecta esas inseguridades, soluciona la raíz, lo vimos la semana pasada, soluciona esos asuntos y después la única manera es recordar quién es Dios, cuál es su grandeza y por fe volvernos a aferrar a todo eso que Dios ha dicho y es. Esa será la solución hoy y siempre. A veces esperamos encontrar cosas que salgan nuevas para salir de ciertos temores. A ver, el último libro, la última novedad, la última predicación, pero es que hay cosas que no cambian. Y regresar una y otra vez a quién es Dios, a qué es lo que nos dijo, a cómo Él nos afirmó. Y en medio de que me vea y me vea mis limitaciones y vea mis miedos y vea mis temores, al recordar quién es Él y al escuchar la voz de Dios, como aquí le estaba hablando a Moisés, me vuelvo a ubicar. Regreso a la confianza de quién es nuestro Dios. Porque una de las cosas que más le enoja a nuestro Dios es la incredulidad. La Biblia nos da muestra de ello muchísimas veces. Este momento cuando Dios se enoja, el pueblo de Israel se quedó tantos años en el desierto por su incredulidad. Jesús en los evangelios, ¿cuántas veces le inquietaba, le enojaba la incredulidad, la falta de fe? Por eso tenemos que regresar una y otra vez. Y termino, acompáñame al libro de Ruth. Y dirás: ¿tú qué tiene que ver Ruth? Pues ahora te lo explico. ¿Era la hermana? No. De Moisés, no. Detrás del libro de Jueces. Me encanta el libro de Ruth porque me despierta mucha admiración la vida de Ruth, la verdad. Es de mucha inspiración. Una mujer tan piadosa, una mujer tan obediente, para mí en la Biblia de los testimonios de mayor obediencia. Y una mujer que tuvo todo el panorama y todas las circunstancias para no haber hecho nada, para haberse quedado quietecita en Moab y para no enfrentar multitud de miedos que estoy segura que enfrentó, empezando por el primero, que se quedó viuda. Su suegro muere, su marido muere, su cuñado muere.
y tiene que enfrentar por decisión propia el llegar a un lugar como era Belén, con su suegra Noemí, que no conocía las familias, que no conocía el entorno, que no conocía el lugar, costumbres totalmente diferentes, pueblos diferentes, todo distinto, sin familia, sin gente conocida. Pues hazte a la situación con el duelo todavía de haber perdido a tu esposo, con la deshonra para aquella época que era ser una viuda. Para este momento quedarte viuda era cierta deshonra, cierta pobreza que uno enfrentaba, porque pues era el esposo el que traía esa provisión, y una deshonra que vemos como después Dios la quita también. Y es bien bonita la historia, porque Booz hace la figura en esta historia de Jesús. Es una figura de Cristo, de cómo Él nos restaura y nos restablece y nos vuelve a una dignidad. Pero ¿por qué voy a esta historia? Porque pensando, pues sí, sabemos el final de Moisés, sabemos la trayectoria, sabemos que obvio enfrentó todas esas inseguridades y fue quien fue. Pero pensaba en esta mujer y dije, sus inicios fueron totalmente lo contrario. Porque al último ella en ningún momento le cuestionó a Dios o le preguntó, ¿y quién soy yo para ir ahora a Belén? ¿Y quién soy yo para ayudar ahora en esto? ¿Y quién soy yo para hacer esto otro? Simplemente se aferró a la fe que vio en su suegra. Y dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Ahora tu pueblo va a ser mi pueblo. Y yo voy a ser leal y voy a ir contigo. Y me aferro a tu fe. Y tomo tu fe para mí. Y voy a creer en el Dios que tú tienes y voy a obedecer al Dios que tú tienes. No hizo preguntas, no cuestionó. Ni siquiera vemos en algún momento donde tambaleó, dudó. ¿Tú te imaginas los miedos que tuvo que enfrentar esta chica, esta mujer? Los temores a lo desconocido, porque mira, en las inseguridades hay niveles, pero uno de los niveles más fuertes en las inseguridades es miedo a qué va a pasar mañana. Me siento inseguro en mi futuro. Ya puede ser laboral, ministerial, familiar, lo que sea. Pero de la mayoría de los miedos que solemos tener, el 90% nunca llegan a pasar. Pero consiguió esos temores y esas inseguridades robarme tanto tiempo, robarme tantas fuerzas, robarme tanta energía, que al final se vuelve una estrategia del enemigo, como decía Pablo, para esclavizarnos al miedo. ¿Quién hay detrás de eso? Nuestro mayor enemigo. Y tenemos inseguridades al porvenir, inseguridades económicas, inseguridades personales, y esos miedos llegan a dominarnos, y si llegamos a obviarlos, inconscientemente esos miedos están tomando decisiones por mí. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Por más que tú los obvies, esas inseguridades están ahí, son reales y van a decidir por ti. Y van a tomar decisiones por ti. ¡Qué miedo! Por eso Pablo dice de esa esclavitud. Por eso hay que enfrentarlos. Por eso hay que irnos a quién es Dios. Y hay que mirarlos cara a cara. Y hay que sanar todo eso en la presencia de Dios. Y hay que enfrentarlos con el valor que Dios nos da. Y recordarnos una y otra vez el Dios tan grande al que seguimos. Ahora vamos a leer el capítulo 2 de Ruth y con esto termino. ¿Me ayudas? ¿Por qué? Porque quiero acabar dándote ánimo. Quiero terminar trayéndote una expectativa de ánimo, porque para la fe y la obediencia que vence inseguridades hay recompensa. Y hay recompensas grandes. No son pequeñas las recompensas que Dios da. A veces pensamos en nuestra mente tan chiquita que las recompensas de Dios van a ser pequeñas. No. Dios recompensa, Dios paga bien. Y la recompensa es algo bíblico. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él da premios a aquellos que decidieron ponerle a Él en primer lugar. Él es galardonador, Él da premios a aquellos que deciden sacar los miedos y las inseguridades y poner su confianza en Dios. Y aquí Ruth tuvo grandes premios. Llegaron sin nada. Si no te sabes la historia, léela desde el capítulo 1. Está increíble el libro de Ruth, bien cortito, te lo lees en nada. Llegan de Moab porque oyen que en Belén otra vez hay abundancia. Y Noemí se va y ella dice, yo voy contigo. Y llegan sin nada, sin esposos.
Estamos en el tiempo en el que estamos leyendo, donde el esposo era el proveedor de todo, absolutamente todo. Llegan sin nada, 2 mujeres solas, una mayor, una más jovencita, pero sin absolutamente nada, con 2 narices. Me encanta esta historia, ¿verdad? Con valor. Y llegan y esta mujer le echa tanta obediencia al asunto que es sorprendente, la verdad. Por eso me encanta. ¿Cuántas veces Dios lo sabe? Yo he orado leyendo esta historia: Señor, yo quiero ser como Ruth. Me reta demasiado, sin cuestionar, sin queja, sin excusas. Obedeció y trabajó. Versículo 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Esto solo es un dato. Aquí no quiere, por esto no quiere decir que ella sabía quién era Booz. Ruth no tenía ni idea quién era Booz. No había redes sociales, no podías ver el perfil de Booz para ver cómo es su cara, para ir y encontrarle en el campo y saber cuál es su terreno. No tenía ni idea de quién era. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, o sea, quien me lo permita y me deje. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. ¿Casualidad? No, fue Dios. Booz era familia lejana de Noemí, el cual era de la familia de Elimelec, el que se había fallecido, el muerto. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Eso era una ley que Dios había establecido. Si lo puedes ver en Levítico, todo el pueblo de Israel tenía, los que tuvieran tierras tenían que dejar a los lados los sobrantes de lo que recogían. Era una ley de parte de Dios para el extranjero que tuviera que comer. Pero Dios con Ruth va mucho más allá. Y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Era trabajadora la mujer. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegas y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y fíjate, estos son los versículos clave. Y respondió Booz y dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra por donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. No sé si te suenan estas palabras, porque muchos años después fueron palabras muy parecidas a las que Jesús usó para denominar a los que son discípulos. Dejar padre y madre, dejar tu tierra, dejarlo todo para seguirle. Esta mujer era el vivo ejemplo de alguien que no cuestionó a Dios, que no debatió con Dios, que no miró atrás. Y Booz la está honrando en esto. Dejó todo. Tuvo el corazón de alguien que supo vencer, me imagino que miedos de estar sola, miedos de ahora cómo vamos a vivir con esta señora que está medio amargada, además la Noemí. No escuchó todo eso. Se aferró tan fuerte al Dios de su suegra que desarrolló una fe tan rápido. Y el versículo 12, ahí va la recompensa. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¡Qué versículo! ¡Qué profético! ¡Qué increíble este versículo! Aférrate a este versículo. Esta es la recompensa para aquellos que avanzan en fe y en obediencia. Esta es la recompensa para aquellos que se toman el interés y la responsabilidad de: esta inseguridad no me va a dominar más, este temor no me va a dominar más, lo voy a resolver en la presencia de Dios.
Voy a recordar cada día quién es Él y sus maravillas, porque a lo último es una responsabilidad también nuestra. Y continúa diciendo: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fíjate, aquí es donde nos enseña este versículo cómo a veces confundimos la humildad y la inseguridad. A veces pensamos y permitimos inseguridad porque pensamos que nos hacen humildes, y nada que ver. La inseguridad va a acabar en orgullo, sí o sí, porque inseguridad es dar vueltas sobre tu propio temor, tu propio miedo. Piensas sobre ti una y otra vez: y qué miedo tengo a esto, y no quiero hacer esto otro, y no me atrevo con esto. ¿Quién es el centro de tu pensamiento cuando eres inseguro? Tú mismo. La inseguridad deriva en un orgullo, pero la humildad reconoce mi bajeza, reconoce su grandeza, pero sé quién soy en Dios. Pero por tanto Él vive en mí, ahora Cristo vive en mí, soy lo que soy, haré lo que Dios diga que haga, por tanto Él vive en mí. Esa es la diferencia. Y a veces en nuestra ignorancia vivimos inseguros pensando: ay, qué humilde soy. Soy el bichito de los bichitos, la pulguita que pisa, que echan spray para matarlo, que lo vuelven a pisar, que lo expulsan. No, eso no es humildad. Eso es que al final tú y yo nos importamos demasiado, porque el importante es Él, su gloria, su poder, su grandeza. El humilde se siente grande porque Dios está en él, aun sabiendo la bajeza y lo pequeños que somos delante de Dios. Aquí lo está demostrando Ruth. Se atrevió a meterse al campo, se atrevió a conversar con Booz, se atrevió porque sabía, se había aferrado a la fe de su suegra, pero aquí reconoce: yo soy menos que cualquiera de tus criadas. Si era una humildad sana lo que esta mujer tenía, por eso su piedad me asombra tanto. Y el último versículo 14: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come pan. Es tan profético el pan en la Biblia. La presencia de Dios, Cristo mismo, ese pan que estaba en el templo, Jesús, el pan de vida, su presencia, su fe, su obediencia le dio un acceso directo a la presencia de Dios. Le dio un acceso directo a vivir bajo la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que le dio abundancia. Dice: y mojarás tu pan en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Qué profético este pasaje, ¿verdad? Qué increíble lo que Dios hace a través de nuestra fe. Qué increíble cuando nos paramos en el lugar que nos tenemos que parar, cuando miramos cara a cara esos miedos, cuando nos tomamos en serio la palabra de Dios. Porque la Biblia no es para leerla, la Biblia es para creértela y para casarte con ella, para vivir en un acuerdo constante con lo que la Biblia dice. Y estamos más casados a veces con mis miedos que con la palabra de Dios. Pero qué increíble cuando nos ubicamos. Cuántas cosas Dios hace. Abre los cielos, trae pan, trae su gloria, trae su presencia. Y Ruth fue la abuela o la bisabuela del rey David. Ostras, ese es un titulazo en la Biblia. Y no solo eso, eso la convierte en la genealogía de Jesús. Una moabita, ni de los hebreos ni de los judíos era, pero una moabita ahí está, siendo la abuela del rey más importante que tiene nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Si solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, si solo tuviéramos la fe para dejar de mirarnos a nosotros y mirar al Dios tan grande que tenemos, se transformaría el mundo entero, ¿verdad? Solo con un poquito de fe Dios puede hacer grandes cosas a través de ti y de mí.